Hola, buen día. Buen día. Ustedes saben que estoy con la estoy hablándoles del celular porque no sé qué Buen día. pasa con la computadora y no puedo unirme. No me deja. Denme unos minutos porque tengo el power en la computadora y si no va a ser un caos dar la clase desde el teléfono. Pero quería avisarles porque pasa el tiempo. No es que no estoy, pero la computadora no se me junta, no se me... Está bien, esperamos. Espérenme un minuto y avísenle a los que, porque acá tengo que ir entrando los de a uno. Avísenle a los que no entré que, que ahora, que ahora me meto. Sí, ya les avisamos. Dale. Hola Roxana, Hola, Mica. ¿todo ¿Todo bien? bien? Bien. ¿Vos? Acá, tirando. No les saludé, chicas, buen día. Buen día. Hola, buen día. Hola, chicas, buen día. Después de estos minutos. Buen día, chicas. Buen día. Hola, buen día. No me deja entrar en el Meet. Profe, y si crea uno nuevo y los pasa el link. No, es que no me deja abrirlo. Ah, Me metí en la página del Google, mía de Google, con mi usuario, cuando dice descargar las aplicaciones, acá está, acá pude, a ver si me deja entrar. CDA. Y no me deja, no me las deja. Me dice, ocurre un error, intente minutos más tarde. Creo que pude entrar. Sí, ahí está, ahí está. Listo, me borro ahora con el teléfono y me voy. dale. Bueno, Lo que pasa es que no me deja irme, porque aparecen todos los que están pidiéndome entrar. Esperen, voy a apagar el teléfono. Voy a apagar el teléfono directamente. Porque ahora no puedo irme desde el teléfono. Bueno, listo. ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Estamos todos bien? Sí, Sí. profe. Sí, Bueno, perfecto. bueno, tengo una buena noticia para darles. No, no vamos a dar lista porque aparentemente con todo el tema de la conexión y todo eso, los que no estuvieron igual creo que están en condiciones de rendir. Así que no perdamos tiempo en eso. Bueno, los que no pudieron estar en la charla del viernes pasado y que la di el sábado, ¿les llegó la charla? sí, Sí, profe. ¿Alguna duda? Por mí no, por Contesten. mí no, por mí no. Bueno, Yo estuve en la bueno, charla. no,
Bueno, vamos a hacer entonces un repaso rápido, las preguntas de la charla, y después largamos con la clase de hoy. Espere que comparto pantalla. Buen día, profe. Bueno, ¿tienen pantalla? No está compartiendo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, bien. Entonces, le vamos a preguntar a Fabiana Florentil, ¿qué son los ciclos de la energía? Describime los 3 ciclos de la energía. ¿De dónde sale la energía y cómo entran los ciclos? Profe, ¿me escucha? Te escucho, sí. Ah, bueno, tengo anotado que los ciclos de la energía, el primero viene de la energía solar, Sí. después esa energía es almacenada en hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Bien. ¿Qué son los hidratos de carbono, los Y lípidos y las proteínas? los hidratos de carbono son los azúcares, los Ujú. lípidos son las grasas. Y las proteínas son las proteínas. Muy bien, perfecto. Bien. Y el tercer ciclo, que sería el trabajo, que puede ser mecánico, eléctrico, osmótico, químico, que este trabajo se da gracias al combustible, que en este caso biológico sería el ATP. Perfecto. ¿Qué diferencia hay entre los hidratos de carbono, lípidos y proteínas y el ATP? Una hora y El media. ATP es ácido trifosfato, Sí, adenosina trifosfato. adenosina trifosfato. Los hidratos de carbono son cadenas eh, de polisacáridos y el ATP tiene unido tres fosfatos Cadenas de polisacáridos o cadenas de monosacáridos. de monosacáridos. Ah, bien. Justamente es un polisacárido, porque son cadenas de monosacáridos. Es decir, varios monosacáridos, 2 monosacáridos hacen un disacárido. Un disacárido. Y muchos monosacáridos hacen un polisacárido. ¿Estamos? Bien, dale, seguí. Es decir, discúlpame que te interrumpí, dale, seguí. Profe, no sé cuál es la respuesta. Ah, O sea, bueno, sé lo que alguien, sé lo que es el ATP, pero no sé cómo contestarle su pregunta. es decir, la diferencia entre este cuadrito que tengo acá y este cuadrito que tengo abajo, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, porque hidratos, lípidos y proteínas sería la energía almacenada y el ATP directamente ya es energía como para usar. Exactamente. Es decir, la célula, en realidad, en la respiración celular, lo que quema es al ATP. Es decir, eso es lo que se transforma en energía. ¿Me explico? La Sí, célula del músculo, por ejemplo, para contraerse, quemó la glucosa, pero en realidad la glucosa se transformó en ATP. Y recién el ATP es lo que se quema, lo que se usa, digamos, el combustible. claro, es como la energía inmediata. Claro, es como la nafta. A mí me gusta el ejemplo de la nafta. Es decir, el petróleo es la energía acumulada. Ahora, el auto, si yo le pongo petróleo, no va a andar. Le tengo que poner nafta. Es decir, es la energía refinada. Es el petróleo que se refinó, lo transformé en nafta y la nafta sí se quema en el auto. ¿Me explico? Si no, el regulador no Sí, anda con petróleo crudo. Va a andar con nafta. ¿Me explico? Esto es algo sí, parecido. profe. Bien, bueno, buenísimo. Entonces, contestaste bien. Esta es la energía potencial, porque se va a usar esa energía, la tenemos almacenada. Y el trabajo ya es cuando transformé esa energía potencial en trabajo. Por un lado, se gasta energía en la función que está cumpliendo. Y otra energía, ¿en qué se gasta? Seguramente. ¿Qué va a pasar cuando se produzca trabajo?
¿Cómo se va a disipar la Movimiento. energía? En movimiento en un lado, eso es el trabajo, justamente. Y otra forma se va a liberar ¿cómo? En calor. ¿Entendés? El músculo, cuando pasa todo eso, produce calor. Si yo esa leña se va a transformar en calor también. ¿Me explico? Por un lado calor y por otro lado también esa materia que tenemos, que era la glucosa, que después se transformó en ATP y después se transformó un poco en movimiento o en calor y otro poco también en CO2, que vuelve la materia a ser materia. Es decir, la energía esa se vuelve a transformar en materia. ¿Me explico? Que es CO2 que se libera al medio. Y agua también se libera. ¿Está claro? Bien. Bueno. Sí. Vamos a la siguiente pregunta. No, perdón. Perdón, hice lío. Hay demasiadas cosas acá. Acá. Las reacciones químicas, si yo tengo una reacción química que se va a producir, por ejemplo, qué sé yo, cualquiera, dos moléculas que las uno y transformo una molécula más grande. ¿Necesitan energía para ocurrir? ¿Hay una relación con la energía? Sí, profe, Sí. Para unir dos átomos, ¿necesito energía? Para una unión fuerte, ¿no? Para una unión débil a veces no, con que tengan carga positiva y negativa y ya está. Pero ponele que sea una unión covalente, que yo tengo que unir una con otra. ¿Necesito energía? Sí, profe. Sí. Sí, se necesita. Como una pegatina, que necesito ponerle plasticola a las dos moléculas. Y si yo las quiero liberar, separar esa energía fuerte que hay entre ellas, romper esa unión, esas dos moléculas, esa molécula grande la quiero romper en moléculas más chicas. ¿Necesito energía? Sí, también. Sí, también, exacto. Es decir, las reacciones químicas requieren energía. Algunas liberan energía, justamente. Al separarse, esa gran energía que las mantenía unidas, las liberan. Y otras requieren, depende el caso de la reacción que sea. Me explico, como hay algunas que tienen polo positivo y otras polo negativo, algunas tienen más valencias que otras y demás, no son todas las uniones iguales. Y algunas requieren más energía que otras y algunas al contrario, para liberarlas necesito energía, pero en el momento en que se liberan, algunas producen energía también. Que es un poco la reacción de la bomba atómica, ¿no? Que los átomos de uranio uno los va fusionando o liberando y producen energía y a su vez rompen otros átomos y así sucesivamente. Pero bueno, ¿cómo se llama cuando una reacción libera energía? Exergónica. Exergónica. Y cuando una reacción toma energía, Endergónica. Endergónica. Bueno. Yo la materia para que gane energía, por ejemplo, para que se produzca una reacción, tengo que a veces ponerle energía. Decime formas de ponerle energía, alguno que hable. De administrar energía a una materia. Por ejemplo, a una planta para que forme glucosa a partir del dióxido de carbono y del agua, o sea, fotosíntesis. ¿Cómo hago para agregarle energía a esa hoja? Energía del sol. Energía solar, la pongo al sol. Perfecto. Imagínate que yo tengo una carne y que la quiero que se produzcan reacciones químicas, quiero que esa carne cambie o tengo, no sé, un flan que lo tengo líquido y quiero que se transforme en un flan. ¿Qué hago para agregarle energía a ese flan? A la carne lo ponemos al fuego. Calor. ¿No? Exacto. O sea que, ¿qué le damos? Calor. Y ahí se van a producir reacciones químicas que van a endurecerme el flan. Perfecto. Imagínate que, bueno, el calor es otra forma. Otras formas más de agregar energía a la materia. ¿Cuáles se les ocurren? Eléctrica. El frío también, cuando congelamos cubitos. ¿Cómo? El frío también, cuando congelamos cubitos de agua. Sí, no, ahí es al revés. Ahí no le estoy dando energía, porque la energía del frío no es energía, es la falta de calor la energía.
Ahí, al no tener energía directamente, el agua necesita cierto grado de calor para estar líquida. Necesita calor. Si no, estaría toda congelada. ¿Me explico? Sí, Es al revés. El frío de la heladera es la falta de energía que hace que cambie de estado. Alguien habló de la energía eléctrica. Perfecto. Otra energía más. Química. La del Sí. sol, profe. No, esa es Eólica, tradición. Eólica. Esa es mecánica, en realidad, la eólica. Porque vos lo que haces con el viento es hacer mover un molino, por ejemplo, o una turbina, y en realidad se transforma en energía mecánica. Pero está bien, eólica. Profe, perdón, hay una compañera que quiere entrar de hace rato, me dijo. Bueno, que entre. Ahora, no, yo no tengo nadie acá que me esté pidiendo, ¿eh? Es María Bue. Sí, está bien, me acuerdo de María Bue, de cuando tomaba lista, pero acá tenés la pantalla y nadie me está pidiendo entrar. Por ahí tiene Ahí que le digo, porque reiniciar. por ahí se salió. Acá, Que porque me reinicie. dijo recién salí porque no. Ahí le digo. Pero no me está pidiendo. Dale, sigamos con la energía. Radiación ¿Alguien también. más? Si yo tengo una ¿cuál? Osmótica, sí, perfecto, bien. Otra mecánica quiero, de la cocina. Cuando queremos batir una clara de huevo para que se transforme en punto espuma. ¿Qué estoy haciendo? Movimiento. Claro, Movimiento. batido. Es decir, la bato y Profe, le estoy aplicando energía. Sí. ¿puede ser energía nuclear? Energía nuclear, absolutamente. La energía nuclear es la radiación, justamente. Rayos. Los núcleos lo que hacen es, cuando yo fusiono núcleos, emiten radiación. O sea que la energía radiante es la energía nuclear. Bueno, esas son formas de energía. Perfecto. Vamos a la otra pregunta. ¿Qué es el anabolismo y qué es el catabolismo? Vamos, ¿pregunto yo o se convide alguno a hablar? Si no, le Profe, preguntamos a Morena Costa. es el que sintetiza moléculas complejas a partir de moléculas simples. ¿Eso cómo se llama? Anabolismo. Perfecto. ¿Y requiere energía o no requiere energía? Si yo necesito una molécula simple, como es la glucosa, transformarla en almidón, por ejemplo, es decir, la transformo en una molécula compleja, ¿eso toma energía o libera energía? Toma energía. Toma energía, exactamente. Eso es anabolismo. Y dame un ejemplo de catabolismo. También, si tengo una sustancia compleja, la transformo en simple. Dame el mismo ejemplo, pero al revés, entonces. Dale, decilo vos. Creo que lo tenía anotado por aquí. No, pero no lo anotes, decímelo de memoria. Lo acabás de decir vos en un sentido. Ahora decímelo en sentido inverso. No, a partir de esa sustancia se libera energía transformando Bueno, la glucosa decímelo. en dióxido Dame el de carbono. ejemplo. Dame el ejemplo. A partir del almidón, ¿qué vas a producir? Ahora, a partir del almidón, ¿qué vas a producir? O a partir del glucógeno que tenés almacenado en el hígado, ¿qué vas a producir? Enzimas. No. ¿Qué producís? Glucosa, exactamente. Y a partir de la glucosa, ¿qué vas a producir? Energía. Energía, ¿y qué liberás al medio? Glucógeno. A partir de la glucosa, ¿qué liberás? Oxígeno. Sí, oxígeno. Para un poquito, no. Vos estás liberando a partir de la glucosa. ATP. Energía. Eso es energía, bien. ¿Y qué le devolvés al planeta? Aparte de energía. ¿Dióxido de carbono? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono y agua. Exacto. Entonces, ¿eso qué es? ¿Es una reacción anabólica o catabólica? Catabólica.
Catabólica, exactamente. De una molécula compleja fuiste a una molécula simple. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Vamos a la pregunta que sigue. ¿Cómo se almacena la energía en los organismos vivos? En las plantas, ¿cómo se almacena la energía entonces? Perfecto. Decime 2 ejemplos de hidratos de carbono en plantas. Sí, pero no se almacena como glucosa en las plantas. O sea, es decir, se almacena celulosa y Almidón. almidón. Perfecto. ¿Y en los seres humanos o en los animales? Va. Glucógeno. Glucógeno. Perfecto. Otra forma de almacenar energía en los seres humanos, en los animales, sobre todo. Más que en las plantas. Las plantas también, porque tienen un poco, pero más los animales, juntamos más. Mucho más. Que no sean hidratos de carbono. ¿Qué juntamos para almacenar energía? Grasas. Ya, lípidos, exactamente. Nosotros tenemos tejido adiposo. Las plantas no, las plantas tienen lípidos nada más como parte de la célula, pero en realidad ellas almacenan energía como celulosa y almidón. ¿Está claro? En cambio nosotros tenemos tejido adiposo, tenemos grasa. Bien. Y las proteínas tienen poco almacenamiento, las proteínas tienen otra función. Bien. Sobre todo, se puede obtener energías de las proteínas, pero cuando ya se gastó toda la grasa y la glucosa. Bien. Bueno. Ya lo hablamos esto, pero me lo va a decir alguien ahora. ¿Cuál es el elemento muy rico en energía que se fabrica en la mitocondria? Y una vez que está fabricado en la mitocondria, pasa a la célula, a todos los órganos, para que se lleven a cabo las reacciones que necesitan energía. ¿Cómo se llama esa molécula? ATP. 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 ¿Y en qué consiste un ATP? ¿Qué es un ATP? Una base nitrogenada. Es decir, es parecido a qué otra. ¿Cuándo se usa algo parecido? A un nucleótido. Exacto. Forma parte de los nucleótidos. Es decir, los nucleótidos forman parte de los ácidos nucleares y de los conservadores de energía. ¿Está claro? La diferencia está en que los ácidos nucleares tienen un solo fósforo. En cambio, acá el ATP tiene 3 fósforos. ¿Estamos? Si nosotros vamos a la imagen, para que lo recuerden, acá, en un nucleótido teníamos, por ejemplo, acá la base nitrogenada, que podría ser la adenina, por ejemplo, unida a la ribosa, o a la desoxirribosa, y unida a un fósforo. En cambio, el ATP tiene unido a 3 fósforos. ¿Está claro? Y cada liberación de fósforo, cuando yo ensamblo los fósforos, uso mucha energía, uso mucha glucosa. Y cuando lo libero mucha glucosa. Mucha energía. Entonces, por eso es que libero un fósforo y largo mucha energía, me queda un ADP. Y después, libero el otro fósforo, me queda un AMP, adenosina monofosfato, y voy a también liberar mucha energía. O sea que es nafta infinia esto. Libera muchísima energía, es muy combustible. ¿Está claro? Bien. ¿Y cómo formamos el ATP nosotros? ¿Cómo se forma el ATP? Está formado por ribosa y adenina. Y el grupo fosfato. Claro, ¿y cómo hago para ensamblar todas estas cosas que necesito mucha energía para ensamblar estos ATP sobre todo? ¿Qué hace la célula? Quema glucosa, por un lado, y termina formando ácido pirúvico.
El ácido pirúvico, si tenemos oxígeno, se transforma en acetil-CoA. Y el acetil-CoA entra al ciclo de Krebs. Exacto. Tanto en la reacción de la glucosa, para transformarse en acetil-CoA, y en el ciclo de Krebs, las dos se forman 2 ATPs en cada una. O sea que tenemos 4 ATPs. Pero después, estas cosas entran en otras reacciones que se producen en la mitocondria, que se llama fosforilación oxidativa, que acá no le puse el cartel. No sé por qué no lo puse. Vamos a insertar y vamos para insertar un cuadro de texto y le voy a poner acá fosforilación oxidativa. Bien, lo vamos a poner más grande para que lo vean bien grande ustedes. Vamos a agrandar esto, así lo ven todos. Y esto lo vamos a poner más grande. Ahí está. Entonces, ¿qué hace la fosforilación? Este NAD, que también se forman con nucleótidos, esto se forma con nicotinamida, el FAD con otro nucleótido distinto, el GTP con guanina. Estos agarran y reciben hidrógenos y liberan hidrógenos, todo mediante enzimas, ¿no es cierto? ¿Y qué va pasando acá? Se va fosforilando. Cada pasaje de hidrógeno produce energía que se usa justamente para fosforilizar un ADP en un ATP o un AMP en un ADP, es decir, le va sumando fósforos hasta que terminan en ATPs. Por eso se llama fosforilación, porque agrega fósforo. Cada vez que se oxida un elemento, o sea que se cede un hidrógeno, se gana energía y se van formando ATPs. Eso todo pasa en la mitocondria, con muchas enzimas. Algunas enzimas se llaman citocromos, pero no importa, ustedes no lo tienen que saber. Lo que tienen que saber es que la fosforilación oxidativa se lleva a cabo en la mitocondria. Y esa fosforilación oxidativa me va a producir 34 ATPs. Perdón. Entonces, tenemos 34 ATPs más 2 ATPs, no, 32 ATPs me producen. Y el total son 36 ATPs que se forman. Pero lo que más me produce es la fosforilación oxidativa. Para todo eso, para que se vayan cediendo hidrógenos, tiene que haber oxígeno. Porque esos hidrógenos que se van cediendo se mezclan con el oxígeno y forman agua. ¿Está claro? Y aparte, el acetil-CoA que viene de la glucosa cede carbonos y forma también, con el oxígeno que tengo ahí, CO2, dióxido de carbono. Por eso es que cuando uno gasta mucha energía, elimina mucho dióxido de carbono, respira mucho. ¿Me explico? Cuando uno respira, toma oxígeno y devuelve CO2. Es decir, el oxígeno que tomó lo mezcla con el carbono de la liberación de la degradación de la glucosa y forma CO2. ¿Está claro? Y todo eso produce energía. Condición sine qua non, tener oxígeno. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Con la oxidación, justamente con la respiración, la glucosa, cada molécula de glucosa termina produciendo 36 ATPs. Ahora, ¿cuál es el mejor almacenador de ácidos grasos? De energía, perdón. Los ATP. No, esa es la combustión. Los lípidos. Los lípidos. Por una molécula de ácido graso, ¿cuántos ATPs produzco? 129. 129. 29. O sea que casi 3 veces más que la glucosa. ¿Está claro?
Por eso es que los lípidos tienen un alto valor calórico, producen muchas calorías, por eso es que engordan tanto los lípidos. Porque para quemar lípidos uno gasta muchas calorías, es decir, produce muchas calorías, pero esas calorías uno tiene que hacer mucho ejercicio para gastarlas. ¿Está claro? Por eso que las grasas engordan más que los azúcares. Bien. ¿Y las proteínas? ¿Y por qué los ácidos grasos producen tantos ATPs? Porque tienen muchísimos más carbonos. Entonces producen mucho más moléculas de acetil-CoA. Y ese acetil-CoA a la larga produce muchos ATPs, con el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. ¿Está claro? Y los aminoácidos depende de cada aminoácido, porque hay los aminoácidos, por un lado algunos se transforman en piruvato, hay 20 aminoácidos distintos, entonces son diferentes. Otros se transforman en acetil-CoA, otros se transforman en oxalacetato, otros se transforman en cetoglutarato. Todos terminan entrando al ciclo de Krebs, o sea que a la larga producen energía y fosforilación oxidativa, pero depende de la cantidad de carbonos que tenga, va a ser la cantidad de calorías que produzcan, de ATPs. Pero generalmente son menos que la glucosa y que el ácido graso, o por lo menos igual que la glucosa, y siempre menos que los ácidos grasos. Por eso es que las proteínas, cuando uno deja de comer, por ejemplo, lo primero que consume el cuerpo humano cuando deja de comer es el azúcar que tiene almacenado en el hígado, en el glucógeno. Después, cuando ya hay poca azúcar, empieza a quemar las grasas. Y por último, la persona que está sin comer durante mucho tiempo empieza después a perder masa muscular y proteínas, pero es lo último que uno quema. Porque aparte las proteínas no solamente forman parte de los músculos, forman parte de todas las enzimas, de todo. Entonces, cuando uno pierde proteínas, es grave. Hay muchas funciones enzimáticas también que dejan de funcionar y demás. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que pasa, digamos, cuando uno gasta proteínas. Lo primero que gasta son lípidos y hidratos de carbono. Y no hablamos de enzimas. ¿No había ninguna pregunta acá de enzimas? A ver. Qué raro. Bueno, acá ya lo hablamos. La 3, profe, creo que era. No, la 3 es cómo se puede activar la materia. Ah, porque creo que es de la clase anterior, enzimas. Bueno, no importa, se las pregunto ahora. ¿Qué son las enzimas? Catalizadores biológicos. Exacto. ¿Por qué? Porque hay muchas reacciones, justamente, que para producirse necesitan una cantidad de energía determinada. Por ejemplo, calor. O, por ejemplo, movimiento. Y en una de esas, yo necesito, es decir, o energía química, necesitan un medio ácido, un medio básico, o alcalino. Básico y alcalino es lo mismo. Entonces, pero a veces no es compatible con la vida de la célula, ese requerimiento energético. Capaz que, por ejemplo, una célula del cuerpo humano tiene que estar a 37 grados, y una de esas, para que se lleve a cabo esta enzima, necesita que esté a 70 grados. Entonces, ¿cómo hago para que se produzca la reacción? Se muere la célula, se me quema la célula si yo le doy 70 grados. Entonces, esa reacción no se podría producir nunca. Entonces, ¿cómo se produce la reacción? Justamente por medio de las enzimas que catalizan esa reacción y hacen que se pueda llevar a cabo o acercan las moléculas o a veces le dan una carga iónica distinta o le dan una forma distinta a cómo está localizado en espacio una molécula de la otra. La cuestión es que la reacción se puede llevar a cabo. Entonces son catalizadores. Exacto, pero producidos por nosotros. Y son proteínas, siempre son proteínas. ¿Está claro? Esa es la función de las enzimas. Y generalmente, ¿cómo se las llama las enzimas? Si yo tengo una enzima que va a actuar sobre la glucosa, rompiéndola, ¿cómo se va a llamar? Sobre la amilosa, por ejemplo, que es un polisacárido, que lo va a transformar en monosacáridos de glucosa. ¿Cómo se va a llamar? Amilasa. Amilasa. Claro, si yo tengo una que actúa sobre los lípidos, ¿cómo se va a llamar?
Lipasa. Claro, exacto. Exacto. Siempre generalmente se les agrega el asa al sustrato sobre el que actúan. Bien. Pero a veces no, pero como norma general, hay que saberlo. Cuando hablan de las asas, generalmente están hablando de... Si yo tengo una que actúa sobre los ácidos nucleicos, ¿cómo la llamarían? Nucleasa. ¿Está claro? Bien. Bueno, esa es la clase pasada. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, miren que la semana que viene es el examen, no tiene que haber dudas, ¿eh? Quiero que todos saquen buena nota. Bueno, vamos a cerrar este Power. Profe, disculpe. Sí. En la evaluación, ¿la nota es en el momento o hay que esperar? Mirá, la evaluación va a ser un choice. Van a tener, la idea es que sea muy rápido. El choice van a tener poco tiempo para contestar y en realidad lo corrige la misma máquina. No sé si después la devolución se las da en el momento o no, porque es el choice de la facultad. Se sube a la aula Como la virtual. introducción. Tienen que tener, van a ser 20 preguntas y tienen que tener el 60% de las preguntas aprobadas para poder tener aprobado el examen. Profe, ¿qué va a hacer? ¿Cámara prendida, profe? ¿Cómo? Habla, dijo? Débora, habla. Preguntá. No, ¿Qué está bien, decís? distinto. ¿Cómo? Débora. No, que si era así tipo un verdadero o falso, o marcar la No, respuesta correcta. va a ser de todo. Van a tener que, capaz que incluso puede haber dibujos y ustedes tienen que poner qué es lo que ven, pero es respuesta de multiple choice. ¿Cuánto tiempo, profe, perdón? Va a ser rápido, no sé cuánto tiempo, pero la idea es que sea rápido. Porque si no, le damos tiempo a que ustedes consulten entre ustedes o consulten con otro. Un examen, ustedes vieron que hay que tratar de... Yo no soy amigo de estas cosas, pero bueno, no nos queda más remedio que tomarlo así. Pero, qué sé yo, de todas formas, la posibilidad de que haya fraude existe siempre. Eso es una realidad cuando es virtual, porque puede haber fraude. Pero tratar de que, qué sé yo, si uno checa el tiempo, checa las condiciones y todo, hace que las posibilidades sean más cortas. ¿Es con cámara prendida, profe? No lo sé. ¿Sabés que no lo sé? No lo sé. Yo lo que hago es subir las preguntas a la facultad y la que se encarga de hacer todo es el campus de la facultad. Pero Ese día vamos a tener clase de Meet. ese día, yo creo que yo voy a aprender el Meet por si hay dudas y cosas. Dudas no de la materia, ¿no? Porque ya ese día, ya el tiempo para aclarar las dudas pasó. Pero sí voy a tener aprendido por ejemplo, es en el horario lectivo, o sea que el examen de ustedes va a ser entre las 11 y la 1 del viernes que viene. Y como va a ser corto, son 20 preguntas, el examen, qué sé yo, póngale que dure 20 minutos, que sea una pregunta por minuto, calculo. Dura 20 minutos. O sea que entre las 11 y la 1 tenganlo libre para poder estar disponibles para hacer el examen. Desde ya que el examen lo tienen que dar todos a la misma hora. Y nada, eso. ¿El examen es en el horario de que siempre tenemos clase? Es lo que acabo de decir. Ah, listo, Es lo que listo. acabo de decir. Está. Bien. Bueno, seguimos con la clase de hoy, así no nos demoramos. La clase de hoy es corta, para alegría de ustedes. ¿Saben de lo que tenemos que hablar hoy? ¿Mutaciones? No. No.
Duplicación. De la replicación celular, exactamente. Replicación. Exacto. Cómo una célula se divide. Bien. Vamos a hacer un pequeño repasito. Esta es una célula, pero con algunas organelas nomás. Este es el núcleo de la célula. ¿Lo ven? Esperen que lo agrando. Bien. Acá tenemos el núcleo. El núcleo está rodeado ¿por quién? Membrana. Por una Membrana. membrana. Bien. El ¿Y retículo cómo era la endoplasmático. membrana? Hagamos un poco de memoria. ¿Cómo era la membrana? Una capa. Lipídica. Bien, exacto. ¿Y con quién se continúa esta membrana nuclear? Con otras membranas. Con el retículo. Con el endoplasmático. retículo endoplasmático, exactamente. Bien. ¿Y para qué sirve el retículo endoplasmático? Para sintetizar las proteínas. Perfecto. Muy bien. Bueno. ¿Y para qué sirven las proteínas? Para producir Si no me energía. contestan esto, me voy. Cierro la computadora, la notebook y me voy. Y digo, no sirvió para nada todo lo que hablamos en estas 4 clases. ¿Para qué sirven las proteínas? ¿Sirven como pasaje de partículas? Sirven como transportadores. Muy bien. Yo sintetizo proteínas en la célula que algunas son transportadoras. ¿Otras qué función tienen? ¿Pueden producir energía? Sí, pero hablamos recién que la energía sobre todo la producimos de la glucosa y de los lípidos. Pueden, pero Tienen cuando muchas funciones, profe, las por proteínas. eso, dale, díganme las funciones, dale. A eso voy. Díganme las funciones de algunas funciones de las proteínas. ¿Tienen que ver en la contracción muscular? Sí. Sí, las fibras del músculo, las fibras musculares están compuestas por proteínas. Bien. Tienen que ver, dale, díganmelo ustedes. ¿Qué otras funciones tienen? Hablamos recién de las enzimas. ¿Las enzimas qué son? Catalizadores. Proteínas. Sí, también, pero Son proteínas. Tienen función de catalizadores. Muy bien. ¿Tienen función en la forma de la célula? El citoesqueleto de la célula, que lo vimos en la primera clase. Hormonas, Está formado por enzimáticas, Sí. hormonas. Muy bien. transportadores, Y de reserva. Estructura. Y estructura. en la estructura de la célula tienen que haber, sí, el citoesqueleto está compuesto sobre todo por proteínas. O sea que son importantes las proteínas. Sí. Sí. Poco sí, poco no. ¿Se puede vivir sin Estamos en el medio. proteínas? ¿Cómo? No. No, profe, no se puede. No se puede vivir sin proteínas. Bueno, perfecto. Entonces, este es el retículo endoplasmático y esto es la membrana nuclear. A su vez, la membrana tiene zonas, como es una zona fluida, no es algo rígido, porque las grasas ustedes vieron que son fluidas. Se van formando poros. Exacto. Y en estos poros, ¿para qué les parece que puede servir el poro? Para que entren y salgan Pasaje de sustancias. Claro. Entonces, acá dentro del núcleo, ¿hay proteínas? Sí, hay proteínas. ¿Hay enzimas adentro del núcleo? Sí, hay enzimas. Justamente, todas las funciones del ADN y del ARN y todo se forman adentro del núcleo. Entonces, a veces tienen que entrar las proteínas que se sintetizaron acá afuera en el retículo endoplasmático adentro. Y aparte tienen que salir cosas también. Que ahora vamos a ver qué sale, por ejemplo, del núcleo. El ARN mensajero. El ARN. Claro, entonces, los poros sirven para que entren y salgan sustancias. ¿Está claro? Bien. Bueno. Y acá me dice que acá hay cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? La información genética o cada partecita de la información. Son cadenas de ácidos nucleicos que justamente tienen información genética. Estos ácidos nucleicos
no están solos, están unidos a unas proteínas. Entonces, la unión de las proteínas al ácido nucleico se llama cromatina, que son los cromosomas más proteínas. ¿Las proteínas para qué están unidas a los cromosomas? Exactamente. Hay enzimas ahí, que ahora vamos a hablar, que actúan sobre estos ácidos nucleicos para dividirlos, para fraccionarlos, para todas las medidas cuando se transforma, cuando se transcribe, cuando se traduce al ARN. O sea que necesita enzimas, necesita proteínas que lo guíen. O sea que hay muchas proteínas que se unen a los ácidos nucleicos. Todo eso se llama cromatina. Las proteínas unidas a los ácidos nucleicos. Bueno, ¿cuál era el tema de la clase de hoy? La Replicación replicación. celular. Replicación de la célula. Bueno, entonces la célula tenemos que tiene un ciclo. ¿Cómo se llama cuando se está dividiendo? Una Mitosis. célula. Mitosis, exactamente. Y todo el resto del tiempo, cuando no se está dividiendo, ¿cómo se llama esa fase? Meiosis. No, Interfase. interfase. ¿Qué es más larga, la interfase o la mitosis? Interfase. La interfase, exactamente. La interfase se divide, a su vez. Se divide en G1, en S y en G2. El periodo S es muy importante. ¿Qué pasa en el periodo S? Los ácidos nucleicos se van a duplicar para que durante la mitosis la mitad de esos ácidos ya estén por 2. Entonces, vamos a tener que una parte va a ir a una célula y la otra parte va a ir a la otra. Cuando yo divido por mitosis una célula, la información genética de las dos células, ¿cómo va a ser? Igual. Igual, exactamente. Y a su vez, estas dos se van a dividir en dos y la información genética va a ser ¿cómo? Igual. Igual. La misma. Va a ser siempre igual. Sin embargo, se van a ir diferenciando las células. Es decir, tenemos que primero, la primera célula, la célula huevo o cigota, es una sola célula, que se divide en 2, en 4, en 8, en 16 y así sucesivamente. Sin embargo, finalmente se forma un bebito. El bebito tiene células totalmente distintas. La del ojo es distinta que la del cerebro y es distinta que la del hígado y que es distinta que la de la piel. Sin embargo, la información genética de todas las células, ¿cómo va a ser? Igual. La misma. La misma, exactamente. Exactamente. ¿Y por qué cada célula evoluciona hacia diferentes tejidos distintos? Porque la célula está dividida en el ácido nucleico, toda la cadena, está dividida en alelos. Alelos son justamente, es decir, son segmentos de esa cadena que uno se ocupa de que tal célula tenga tal función y adquiera tales características. Por ejemplo, características de ser hepática. Otra que tenga tales funciones que sea nerviosa. Y así sucesivamente. Pero todas las células tienen tienen el bagaje de toda la información. Eso se llama genoma. ¿Está claro? Vos por una célula de la piel podés darte cuenta en una de esas si tiene una enfermedad genética en el hígado. Porque el genoma, los genes, que son los segmentos que se dedican a una determinada función, los genes del hígado van a estar alterados, aún en las células de la piel. Porque todas tienen el mismo genoma.
Todas mis células tienen el mismo genoma, las tuyas tienen el mismo genoma, que es distinto del de las mías, obviamente. Profe dijo que el alelo era un segmento de la cadena y después dijo que el genoma era lo mismo, un segmento de El la genoma cadena. es todo, es toda la cadena, es toda la información. Ah, ¿Y los genes? ¿Qué son los genes? esa información, profe. Son segmentos. Vos tenés el gen que se ocupa de determinar qué tal característica tuya va a ser esta, o qué tal célula se va a dedicar a formar hueso, o qué tal célula se va a dedicar a el tubo digestivo, o a ser parte del hígado. Es decir, todo esto está informado por genes. Son segmentitos. Si uno identifica todos los genes, se supone que podés determinar cómo va a ser todas las funciones. Ese es el mapa genético, justamente. Ese es el genoma. Pero son millones de genes. Ese es el asunto. O sea, que son segmentos de información. Claro, exactamente. Bueno, volvemos al ciclo celular. Acá se duplica esto para que en la próxima división, en la próxima mitosis, tengamos esto. Por eso se llama S, porque acá se sintetizan ácidos nucleicos. G1. G1 significa gap. Es un espacio donde no hay síntesis de ácidos nucleicos. Justamente. ¿Qué pasa después de la mitosis? Se producen todas, es decir, cada célula se dividió en dos, pero quedaron chiquititas. Entonces empieza a sintetizar proteínas, empieza a adquirir las características propias de esa célula, empieza a formar lípidos, hidratos de carbono, y las enzimas que me van a ayudar después a formar los ácidos nucleicos. Eso se llama gap. Gap quiere decir agujero, es decir, es un agujero donde no hay síntesis de ácidos nucleicos. Eso se llama G1. Cuando termina G1, ahí ya la célula está en condiciones, ya tiene las enzimas, tiene toda la maquinaria para producir ácidos nucleicos, y ya es una enzima grande, digamos, ya está en condiciones maduras, entonces genera ácidos nucleicos. Cuando están terminados los ácidos nucleicos, entramos en G2. Que es un G2 es como cuando la célula ya empieza a prepararse, a terminar, ya tiene ácidos nucleicos, ya está gordita, todo, y está preparándose para la nueva mitosis. ¿Está claro? Entonces, la interfase está comprendida por G1, S y G2. Termina la interfase cuando la célula empieza a dividirse. Entonces, entramos en la fase de la mitosis. Cuando se terminaron de dividir las dos células, cada célula empieza su fase de G1 de vuelta, y así sucesivamente. ¿Quedó claro? Vamos a la fase S. ¿Qué pasó con el ácido nucleico? El ácido nucleico se tiene que empezar a dividir, a formar, digamos, el doble. Tiene que tener el doble de ácido nucleico que lo que tenía antes. Para ese entonces, las cadenas están bien laxas, están bien blanditas. En el microscopio ni se ven los cromosomas, porque está todo muy diluido y mezclado con las proteínas, y tenemos bien desenrolladas las cadenas. ¿Y qué va a hacer la cadena de ácido nucleico? Teníamos que la cadena de ácido nucleico es una doble hélice. Acá tenemos una hélice y acá tenemos otra. Se va a desenrollar. Van a estar separadas. Estas uniones débiles que tenían por puentes de hidrógeno, que no son covalentes como estas fuertes, la cadena no se va a romper. Simplemente se van a unir, se van a deshacer las uniones débiles
para que se puedan separar las dos cadenas y desenrollar. ¿Está claro? Es como el pelo. Acá es como si al pelo enrulado lo metimos en agua. Ahora vamos acá. ¿Por qué? Claro, ¿qué es lo último? ¿Hasta dónde llegaste? Hasta el pelo mojado. Ah, bueno, está bien. El pelo mojado lo metimos en agua, quedó lacio. Es decir, las cadenas se desenrollaron y se separaron acá, que estaban unidas, se separaron. Quedó lacio el ácido ribonucleico, el ácido ADN, el desoxirribonucleico. Ahora, al haberse separado las dos cadenas, ustedes se acordaban que la guanina, ¿con quién se unía? Con la citosina. ¿Y la adenina con quién se unía? Timina. Con la timina. Exacto. ¿Se acuerdan? Carlos Gardel, Aníbal Troilo. Entonces, ahora tenemos una sola cadena que está suelta. ¿Está claro? Entonces, ¿qué le va a pasar a esta cadena que está suelta con las enzimas que producen reacciones y que le van a unir a sus compañeritos para hacer una nueva cadena? Esta agonina que está sola se va a unir ¿con quién? Con algún nucleótido que esté solo, por ahí dando vueltas. ¿Que cuál va a ser? Una citosina. Y esta adenina que está sola se va a unir ¿con quién? Una timina. Timina. Con una timina, exactamente. Y así sucesivamente. Y a su vez, estas guaninas y timinas y demás se van a ir uniendo ¿con quién? Con una ribosa y con un ácido fosfórico. ¿Está claro? Entonces van a formar nucleótidos de vuelta del otro lado, que se van a adosar a estas bases que estaban sueltas acá. Entonces va a venir creciendo una cadena complementaria a la que quedó suelta antes. ¿Entendés? Y lo mismo va a pasar con la del otro lado, que estaba suelta. Se le van a formar una cadena complementaria del otro lado. Entonces, ¿qué va a pasar con estas cadenas? Van a ser iguales a las anteriores, pero van a estar por el doble ahora. Esta cadena va a ser igual a esta, y esta va a ser igual a esta, porque antes eran complementarias las dos violetas, y ahora estas tienen una nueva complementaria, y esta tiene otra complementaria. ¿Y qué pasa cuando queda ahí cortada, que tiene el 3 y el 5? Eso no entiendo. No, es que acá se está formando, justamente. Acá viene, justamente. Acá viene, está viniendo y cuando termina todo, está todo a lo largo, todo igual. Acá está en la mitad del proceso. Ah, ok. Es para ejemplificarte justamente cómo se va formando una complementaria. ¿Está claro? Sí, profe, sí. ¿Lo entendieron todos eso? ¿Esa pregunta que me hicieron? Sí, profe. Bien, perfecto. Lo que pasa es que como son cadenas larguísimas de millones de nucleótidos, tardaría mucho tiempo. Entonces, para que se haga más rápido, se forman como en segmentos. ¿Me explico? Se van formando varias. No es que empieza por una punta y termina por la otra. Es como que se van como segmentizando y se hace más rápida. ¿Entendés? Finalmente queda toda, pero no es que se formó de una punta a la otra, sino que se formó como en varios segmentos y trabajan todos a la vez. Es como que Un vos... ejemplo claro es como la película de Spider-Man. Ah, no la vi la película de Spider-Man. Pero es como que yo pinto... Cuando se le replica el ADN de la araña, muestran cómo se va uniendo a su ADN. Ah, bien. Bueno, buenísimo. Perfecto. Entonces, acá tenemos otro ejemplo de la replicación celular. Esperen. Acá. Lo mismo. Es decir, acá tenemos
que están las dos cadenas divididas y acá tenemos que se van uniendo las diferentes nucleótidos. ¿Está claro? Es lo mismo, pero escrito en moléculas. La otra manera era más fácil igual. La otra manera más fácil. Bueno, entonces no se confundan. Bueno, entonces, ¿qué pasó en el ciclo C? Una vez que termino con el ADN todo duplicado, paso a la fase G2. ¿Está claro? Para terminar de unir todo, preparar la membrana celular, terminar la síntesis de organelas celulares, tener el doble de organelas y todo, y acá, cuando está todo listo, empieza a dividirse la célula. Acá tenemos un ejemplo, vamos a agrandar esta imagen, del ADN, que sería larguísimo, ¿sí? Y no entraría en la célula si no estuviera muy plegado. Entonces, esta molécula de ADN después se enrolla alrededor de unas proteínas y hace como unas hojitas. Y esta cadena con hojitas, a su vez, se enrolla por sí mismo. Y a tu vez, esa cadena se vuelve a enrollar por sí mismo y después se vuelve a enrollar como si fueran hojas por sí misma. Entonces, todo esto en realidad es que se enrolló y se contrarrolló y se recontraenrolló y se recontraenrolló a lo largo de sí misma. Y eso hace que entre dentro del núcleo, que quede tan compacto y que entre dentro del núcleo. ¿Me explico? Esa es la forma de decir, en el núcleo. ¿Qué? Había leído Escucho, que dale. mediría 2 metros, puede ser el ADN si no estuviera todo empaquetado. Claro, exacto. Y imagínate vos que entra dentro del núcleo. ¿Cómo hicimos para esos 2 metros que entra dentro del núcleo? Y hay ADN de algunas células, de otras cosas, que miden 5 metros. Y entonces, ¿qué? Se compacta, y al final entra. ¿Está claro? Ahora, cuando nosotros lo vemos en el microscopio, generalmente es cuando está más compactado de todo. Y ahí está por el doble, encima tiene el doble de la información genética, porque cuando lo vemos compactado, está en el ciclo de la mitosis. Acá está. Entonces, ¿cómo les parece que van a ser la forma de los cromosomas? Porque no es una sola molécula. Los cromosomas están, es decir, no es una sola cadena, están divididos en muchas cadenas, que cada cadena es un cromosoma. Tiene el doble, justamente, tiene el doble de que un cromosoma normal, que un cromosoma en otra fase. Acá está preparado, está justo para dividirse. Tenemos la misma cantidad de cromosomas, pero con el doble de información. Está duplicada cada cadena, pero no están divididas todavía. En un ser humano, ¿cuántos cromosomas hay? ¿Cuántos cromosomas hay? 36, puede ser. 46. 46. Exacto. Una línea viene de la madre y otra línea viene de su padre. ¿Está claro? Hay alguna información, algunos genes que son recesivos y otros que son dominantes. Por eso es que uno a veces hereda algunos caracteres de su papá y otros caracteres de su mamá. ¿Por qué? Porque hereda genes de su papá que son dominantes o genes de su mamá que son dominantes y actúan sobre los recesivos. ¿Está claro? Pero uno lleva información de ambos. Una cadena es paterna y otra cadena es materna. Hay solamente un par de genes que son diferentes, que son los sexuales. La madre transmite XX y el padre transmite XY. Entonces, si vos ligaste de tu papá la cadena X y ligaste de tu mamá la cadena X,
De tu mamá solamente vas a ligar la X, porque tu mamá no tiene XY, tiene XX. Y vos vas a ligar uno de los dos. Entonces, si ligaste de tu papá un XX y de tu mamá un XX, ¿qué vas a hacer vos? ¿Hombre o mujer? Mujer. Mujer. En cambio, si ligaste de tu papá una Y, es decir, tu papá tenía XY, ligaste la Y, de tu mamá la X, que es la única que podés ligar, ¿qué vas a hacer? Hombre. Hombre. Exactamente. Así es como se define el sexo. Todos los demás son iguales. Todos los demás 44 pares son iguales. Es decir, tienen diferentes genes. O sea, la secuencia del aminoácido no va a ser la misma. Los alelos pueden ser distintos. Es decir, el alelo del ojo, en una de esas, el del padre es guanina, citosina, guanina. Y el de la madre es citosina, guanina, citosinas. Pero, es decir, la ubicación es la misma, la forma es distinta, pero la secuencia es diferente. Por eso es que las características que va a transmitir son diferentes. ¿Me explico? Esos son los alelos. Y los genes son, es decir, la diferencia entre los alelos y los genes es que los genes son siempre los mismos. Este gen, esta zona del ADN es la que se dedica a los ojos, o a tal forma, o al color de ojos. Esta es la que le da la característica de las células se diferencien en hueso. En cambio, los alelos son las diferentes características que puede tener cada gen, según la secuencia de nucleótidos que tenga. Es todo un código esto. Esto se llama código genético. ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces, este es el cariotipo del ser humano, 43 cromosomas y todos tienen la misma forma. La secuencia tal vez va a ser distinta, porque uno tiene características del padre y otro características de la madre. Pero la forma de cada cromosoma es distinto. Y después pueden venir las alteraciones, cuando hubo una alteración y bueno, justamente el cariotipo sirve para estudiar las alteraciones cromosómicas. Por ejemplo, el par 21, que es el típico, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el par 21, en una de esas, acá se dividió mal, y en lugar de haber 2 hay 3, pues se dividió de más 1. Entonces, ¿ahí qué malformación va a dar? Síndrome de Down, trisomía del par 21. ¿Está claro? Y como eso, muchas alteraciones, muchas enfermedades cromosómicas. Les voy a hacer una pregunta. Ustedes, toda la información genética se transmite a las... Esto lo vimos en la clase pasada, esto viene de repaso, no es duplicación celular. Pero como viene al caso, quería marcarlo. Acá se dividió. Es decir, yo sé que por información genética yo soy colorado. Tengo en la piel pelos colorados y mi piel es bastante colorada. Entonces, ¿por qué soy colorado? Porque heredé de alguno de mis padres, en el ADN que recibí yo, el gen del pelo, el alelo de que tenía que salir colorado. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí. Bien, ahora, ¿cómo mis células de la piel van a producir un pigmento colorado y las de alguno de ustedes van a producir un pigmento negro o en las de otros van a producir un pigmento rubio, amarillo? ¿Cómo se enteran esas células que tienen que producir estos diferentes pigmentos? ¿Quién transmite esa información? Toda la información... El ARN mensajero. Exactamente. Entonces, el ADN, que está acá, va a ser lo mismo que en la duplicación. Se va a dividir y acá se va a unir, en lugar de con otro ADN que se le va a formar un ARN mensajero. Entonces, nosotros tenemos que en el ARN la adenina se une ¿con quién? Timina. Con la timina. Y en el ADN lo mismo, la adenina con la timina. Sin embargo, la citosina en el ADN se junta ¿con quién? Con la guanina. Guanina. ¿La ARN con quién se junta?
Uracilo. Con uracilo. Entonces, acá la citosina del ADN esta se va a unir ¿con quién? Con uracilo. Exactamente. Entonces, acá vamos a tener adenina, uracilo. Acá este uracilo que está en el ARN se va a unir con una adenina del ADN. Entonces va a ser igual, pero las adeninas, en lugar de estar unidas a las timinas, van a estar unidas al uracilo. Entonces, la cadena complementaria esta va a ser ¿qué? ¿ADN, hijo, o ARN mensajero? ARN, profe. Va a ser ARN mensajero, exactamente. Entonces, este ARN mensajero se formó. Entonces, en lugar de duplicarse el ARN, como ocurre en la fase S, acá se va a transcribir el ADN al ARN mensajero. ¿Está claro? Y este ARN mensajero está en el núcleo, ¿qué va a hacer? Va a salir a la célula. ¿Y qué les parece que va a hacer en la célula? ¿Me escuchan? Sí. Hay un micrófono Transmitir prendido. la información. Claro, es decir, acá se produce la transcripción y acá se produce la traducción al ARN que está en el ribosoma, que es el ARN de transferencia. ¿Y qué sabemos del ARN de transferencia? Que 3 nucleótidos me van a dar el código para un aminoácido. Yo tengo en la cadena, qué sé yo, adenina, citosina, citosina, o adenina, uracilo, timina, o adenina, timina, citosina. Es decir, 3 nucleótidos de la cadena con su complementario, ¿no? Me va a dar, pero el ARN en realidad es una sola hélice, pero tiene su complementario, es una doble cadena. Me va a dar un aminoácido. Estos 3 aminoácidos, nucleótidos digo, que me van a dar un aminoácido, se llaman codón. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes me van a decir, con 4 letras, yo puedo formar 64 combinaciones. Y sin embargo, tengo solamente 20 aminoácidos. Entonces, ¿qué hago con las combinaciones? ¿Qué hago con tantas combinaciones? Bueno, hay varias combinaciones que forman un mismo aminoácido. ¿Está claro? De todas formas, hay algunas combinaciones que no forman ningún aminoácido y no se sabe para qué sirven. Pero lo que sí tienen que saber es que de aquí, de estas combinaciones, salen los 20 aminoácidos. Algunos porque se forman con varios codones, es decir, con diferentes codones forman el mismo aminoácido. Y otras no, otras tienen un solo codón para ese aminoácido. Pero entonces, esta información que salió del ARN, con un codón voy a formar un determinado aminoácido. Con otro codón, tal otro aminoácido. Y así sucesivamente voy a formar todos los aminoácidos. ¿Está claro? Y estos aminoácidos, que se formaron con cada codón, se van a unir a los codones. Pónganle que yo tengo acá la cadena del ARN de transferencia. Entonces, se unen a nucleótidos estos aminoácidos separados. Entonces, cada nucleótido forma un codón. Estos aminoácidos se unen a 3 nucleótidos. Entonces, estos codones que estaban unidos que se formaron acá, se van a unir a los nucleótidos. Y estos nucleótidos se van a poner con transferencia con el ARN mensajero que vino acá. Entonces se va a formar la cadena
según los codones. Y ahí se va a formar la proteína. ¿Lo entienden? ¿Lo podría explicar de nuevo, profe? Más o menos. Claro. Vos tenés que salió del núcleo una cadena con una secuencia de codones que se formó según los genes. Tal gen tiene tal secuencia, tal otra. Entonces, acá actúa esta misma cadena, acá agarra los aminoácidos sueltos que ya se formaron y los agrupa, los une a los ácidos nucleicos. Entonces, este ARN de transferencia se va a unir, según las bases de los nucleótidos, a los que le corresponden. Entonces te va a dar el orden de la secuencia con que van a estar unidos los aminoácidos, que se habían unido a los nucleótidos. Es decir, es otra unión más. ¿Es la unión de lo que quedó suelto? Por un lado, se unen sueltos los aminoácidos a diferentes nucleótidos. Y esos nucleótidos que quedaron sueltos, pero unidos al aminoácido, se agrupan complementándose con el ARN de transferencia. Según que sea adenina, timina, citosina, uracilo, adenina, timina, citosina. Es decir, se van a unir con los de la cadena del de transferencia, entonces va a quedar cada aminoácido unido a un nucleótido, pero ya con el orden requerido para tal o cual proteína. Esta información llegó desde el núcleo, desde el ADN. Porque cada proteína tiene una diferente constitución, justamente. ¿Y cómo sabemos? Para formar tal o cual proteína. Este fue el mecanismo de la síntesis de la proteína. ADN, ARN mensajero, ADN de transferencia, ADN ribosomal para la síntesis de la proteína. La proteína se sintetiza en los ribosomas, que están tanto en el retículo endoplasmático granuloso como sueltos. ¿Entienden? ¿Entendieron la información de los codones? Para que sea tal aminoácido tiene que tener una secuencia de 3. Y eso se llaman codón. ¿Quedó claro o no quedó claro? Si no, lo explico de vuelta. Sería el ADN gen, el ARN mensajero y el ARN mensajero forman el codón. Claro, y lo transmiten y lo traducen después al ARN de transferencia. Y todo lo que queda ahí, junto con el ribosoma, forman la proteína que necesitan. En el ribosoma. Ok. En el ribosoma. Este es el ribosoma, este óvalo. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Sí. ¿Entienden lo que son los diferentes ARNs? ¿Cómo uno se va ayudando por el otro? Bien. Bueno, entonces ya sabemos lo que es el gen. Los genes son secuencias de ADN. Es decir, partes del ADN me dice que este gen va a ser el gen del color de ojos. Este va a ser el gen del grupo sanguíneo. Este va a ser el gen de tal cosa o de tal otra. Que sea alto, de que sea petizo, de que sea pulpo, de que sea ocho, de que sea inteligente, de que sea poco inteligente. Y todo es genético. Y todo eso está en los genes. Está claro, que sea rápido, que sea lento, que sea buen deportista, mal deportista. Eso uno lo ve mucho en lo que son los caballos de carrera, por ejemplo. La genética influye muchísimo. O en, qué sé yo, en las vacas, que esta produce mucha leche, esta produce poca leche. Y así sucesivamente. Bueno, y miren, tenemos en los 46 cromosomas tenemos 30.000 genes. Más o menos.
es un montón. Claro. Pero ¿entienden lo que son los genes y cómo es el código, cómo se manejan los genes para dar las características que tenemos? Todo a través de proteínas. Porque las que ejecutan las órdenes son las proteínas y las enzimas y lo que uno hace que las células vayan en una dirección o en otra. ¿Está claro? Pero toda esa información para la síntesis de proteínas está codificada en el ADN y después se transcribe al ARN y se traduce al ARN. Este primer pasaje al ARN mensajero es la transcripción. Y después el ARN mensajero lo traduce en el ribosoma para la síntesis de proteínas, al ARN ribosomal. ¿Ese dibujo va a estar en el parcial? No sé, si te digo lo que vas a tener en el parcial, no tiene gracia. Profe, ¿el ARN sigue siendo el mismo? No, son diferentes ARN, se van cambiando justamente. En base a las bases que tiene se le suma el complementario. Pero es fácil, acá es un ARN que se le junta a otro. Y se le junta a este otro que ya tiene los aminoácidos pegaditos. Entonces ya le da la misma secuencia que tenía este. Pero al revés, con el complementario, ¿no? Es decir, en un lado la cadena está de arriba para abajo y en otro lado de abajo para arriba. Pero en el sentido práctico es lo mismo la cadena. Tiene la misma secuencia. Ah, listo, ahora sí. ¿Ahora lo entendiste? Sí. Bien. Bueno, entonces, volvamos a la replicación celular. Tenemos los cromosomas con su doble información genética. Entonces, entramos en la etapa de la mitosis. Tenemos el doble de cromosomas. La mitosis tiene 5 etapas. Acá esto se duplicó porque la profase tenemos profase 1 y profase 2, pero no importa. Esto lo tienen que saber, se lo estudian de memoria. Profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. ¿Qué pasa en cada una? Bueno, acá ¿se acuerdan del citoesqueleto que había en el citoplasma? Que son proteínas. Bueno, se empieza a condensar ese citoesqueleto y se forman 2 núcleos del citoesqueleto. Y unos caños, unas proteínas que van de un núcleo al otro. ¿Está claro? Por otro lado, la membrana nuclear desaparece y los cromosomas quedan libres. Y se alinean según estos microtúbulos que van de un futuro núcleo al otro futuro núcleo. Entonces quedan alineados acá, quedan en línea estos cromosomas. ¿Y qué pasa con estos microtúbulos? Se empiezan a tironear de los cromosomas. Cada uno se lo quiere llevar para su lado, hasta que se separan estos cromosomas con la misma información genética de un lado que del otro. ¿Cuántos hay? Acá hay 3 para que sea un esquema, pero ¿cuántos hay? 23 pares. 23. ¿Está claro? 46. Y se dividen y va la información genética, que era gemela de un lado al otro, porque vimos que se habían hecho gemelos, a cada uno de los futuros núcleos. Esta es la telofase. Una vez que esto ocurrió, ya la célula se puede separar, porque ya tiene cada una su núcleo, y el citoplasma también se fue dividiendo. Acá empieza a dividirse ya el citoplasma, en la anafase. ¿Está claro? Y la telofase es el último periodo. Cuando se terminó de dividir la célula, volvemos a la etapa de la interfase, que es la G1. ¿Está claro? Acá empezamos de nuevo con la G1, pero ya con 2 células hijas. La información genética que tienen es la misma. ¿Cómo se llama esto? Mitosis. Es fácil esto. ¿Lo entendieron todos? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a hablar de la meiosis. ¿Qué es la meiosis?
¿Eh? ¿Alguien sabe? Uno. No. Levante la mano. Bueno, la meiosis es otro tipo de división celular que ocurre solamente cuando se forma el espermatozoide o el óvulo. ¿Y por qué les parece que es distinto? Yo, por ¿Por lo qué? que veo en el dibujo, En el óvulo. No, pero pensalo antes de mirar el dibujo. ¿Por qué les parece que tiene que ser? Porque en todas las demás células, cuando se dividen, la información genética es la misma. Es la que tiene el dueño de ese cuerpo. Pero acá en el espermatozoide, yo, hombre, le voy a tener que dar a ese futuro ser una parte de mi información. La otra parte de la información tiene que venir de la madre. Entonces, tengo que actuar distinto. ¿Me explico? Tiene una sola, en vez de ser doble, tiene una sola cadena de ADN, la que le va a dar. Exactamente. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Profe, Sí. ¿puede repetir meiosis? Sí, no voy a repetirlo, lo voy a explicar por primera vez. Todavía no lo expliqué. Pero a lo que voy es que a lo que sirve la meiosis es la división celular que se produce para formar las gametas. ¿Las gametas qué son? El espermatozoide y el óvulo. ¿Qué pasa con el espermatozoide? Con todas las demás células que no son gametas. Se dividen en células hijas que tienen la misma información genética. O sea que yo tengo que dividirla, como expliqué antes, replicando el ADN. Pero acá, no. Acá voy a tener que mezclarlo con el del otro progenitor. Si es una mujer, con el del hombre. Si sos vos la que habla, con el del hombre. Y si soy yo, con el de la mujer. O sea que tiene que ser diferente. La célula hija va a tener que ser distinta. Va a tener que tener menos información genética. Porque la mitad de la información genética. Porque la otra mitad viene del otro lado. ¿Lo entendés? Bien. Entonces, yo voy a tener una célula primitiva. El hombre en su testículo, la mujer en el ovario. Esa célula, primero, se va a dividir en dos, como cualquier célula, con sus 44 pares. Y el otro, y el sexual, 46 pares. 44 más XY. Y la mujer tiene 44 más XX. ¿Está claro? 46 pares. Se va a dividir en dos, acá. Bien. A su vez, estas dos se van a dividir en dos. Hasta ahí vamos todo igual. Hacen mitosis común y corrientes. Y por último, la tercera mitosis va a formar el hombre el espermatozoide y la mujer el ovocito. Y ahí empieza el cambio. Vamos a tener una primer división celular que se llama meiosis 1. ¿Qué pasa en la meiosis 1? Tenemos que los cromosomas, de nuevo, yo tengo en el hombre un cromosoma, un par que viene de mi papá. Y en la mujer tenemos un par que viene de mi mamá. Es decir, no, perdón, en el hombre, yo mismo tengo una línea de mi papá y una línea de mi mamá. Esos son los 46 cromosomas. ¿Está claro? Tengo 23 pares, el par colorado, es decir, de cada par, el lado colorado es, el cromosoma colorado es de mi papá y el cromosoma azul es de mi mamá. ¿Qué va a pasar en el primer ciclo meiótico? Se va a producir, se van a juntar un poco esas cadenas y un poco de la información genética de mi mamá va a pasar a este lado y un poco de la de mi papá va a pasar al otro. Conclusión, ¿cómo me van a quedar los pares?
me van a quedar igual, la misma cantidad, pero con información genética mezclada. En cambio, en las demás células nunca se mezclan el cromosoma de cada par. Acá sí, se intercambian genes o codones o alelos y quedan como un mosaico. Entonces, a la larga, cada par de cromosomas que antes era así, ahora pasa a ser así. Tiene información mezclada del padre y de la madre. Esta célula, tenemos que está mezclada, es una célula que tiene 23 pares, o sea que se llama diploide, porque tiene dos cromosomas en cada par. Y acá sí, va a ocurrir lo mismo que ocurre en una mitosis cualquiera. Se forma el citoesqueleto, se forman los microtúbulos, pero a diferencia de una mitosis cualquiera, que los divide a los cromosomas en dos, acá se lleva un cromosoma para cada lado. Un cromosoma mosaico, que tiene información de los dos lados. Entonces, me van a quedar dos células que ya son haploides. En lugar de tener 46 cromosomas y ser diploides, tienen 23 nada más. Pero son mosaicos, tienen información de los dos lados, del padre y de la madre. ¿Entienden la diferencia con la mitosis? En la primer meiosis pasamos de una célula diploide a dos células haploides, pero con información azul y colorada en cada cromosoma. En la mujer tenemos que se forma un ovocito 1 y un cuerpo polar. El cuerpo polar se atrofia y este sigue camino. En cambio en el hombre no. Todas siguen camino. Entonces, ¿cómo se llama este entrecruzamiento que hay de información genética de un lado al otro? Crossover o entrecruzamiento genético. Se juntan y se empiezan a mezclar. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Con la primer meiosis? Sí. Sí. Bien. Quedamos con dos células con 23 cromosomas cada una. Es decir, el par se mandó un cromosoma para cada lado. Bien. Y ahora viene la segunda meiosis, que es como una mitosis cualquiera. Este cromosoma, lo único que en lugar de ser 43 son 23. Son 46, en lugar de ser 46 cromosomas son 23. Se divide en dos. Y la mitad va para un lado y la mitad va para el otro. ¿Está claro? Entonces, me quedan, como tenía dos células, es decir, acuérdense que habíamos pasado a dos células. Entonces, acá hablamos de una, pero lo mismo pasa con la otra. Queda una mitad con 23 cromosomas y la otra mitad con 23 cromosomas, que después se van a replicar como siempre, pero acá tenemos la información genética. Y producimos cuatro células de 23 cromosomas cada una. Ahora, todos los cromosomas tienen un poco de blanco y un poco de celeste, porque tenemos información del padre y de la madre. Entonces, de una célula, de un espermatozoide 1, primero se dividió en dos en la primera meiosis, y estas dos en dos más. Se dividieron en 4. Entonces, de un espermatozoide 1 se produjeron 4 espermatozoides.
Y cada uno con una información genética diferente. Porque según el crossover que haya tenido, cada pedazo recibió información genética, más del padre, más de la madre, o con respecto a tal gen, información del padre, y con respecto a tal otro gen, información de la madre. Por eso es que no todos los espermatozoides son iguales. ¿Me explico? Y cada uno le va a dar características distintas a cada hijo, según la información genética que haya combinado del padre o de la madre. Con la mujer pasa lo mismo, pero la diferencia es que se va atrofiando y solamente de dos, uno solo vive. Entonces, a la larga, termina produciéndose un solo óvulo. En cambio, muchos espermatozoides. Y de la combinación de ese óvulo y de ese espermatozoide, ¿quién va a salir? El bebito. ¿Está claro? El hijo. Con sus características propias y únicas. Y terminamos acá. Preguntas. Profe, entonces nosotros como que venimos arrastrando toda la información genética de abuelos y muchos antepasados Sí, por el obvio. crossover. Ahora, vos no vas a abarcar la de todos tus abuelos, vas a abarcar solamente la que te tocó a vos en el crossover, que capaz que es distinta de la que le tocó a tu hermano. ¿Me explico? Seguro que es Sí, distinta. De hecho, vos no sos igual a tu hermano. claro. ¿Entendés? A pesar de que vienen del mismo padre y de la misma madre. Pero en el crossover que recibió el espermatozoide del cual vos viniste, es distinto, y del óvulo del que vos viniste, es distinto al crossover que recibió tu hermano, que vino del mismo padre y de la misma madre, pero de otro crossover. Tanto del óvulo Claro. como del crossover. Por eso es que somos todos distintos. Con algunas cosas en común, obvio, porque venimos del mismo lado, pero con muchas cosas distintas. ¿Está claro? Sí. Sí. Está en todos lados esto, ¿eh? La meiosis y la mitosis la tienen que saber, obvio, y la encuentran en todas partes. Es un colegio, lo deberían saber del colegio, porque esto se habla en el colegio también. Es decir, está en la currícula del secundario. ¿Pero entienden la diferencia entre mitosis y meiosis? Me interesa mucho que sepan lo que es la diferencia, que sepan el mecanismo de traducción y de transcripción de ADN hasta que termina en proteína. Aparte está de moda esto. La Pfizer justamente actúa sobre el ARM. Se habrán escuchado hablar de la vacuna Pfizer y de las vacunas ARM y no ARMs. Ustedes tienen que saber qué es un ARM mensajero, un RNM, justamente, para qué sirve. Es decir, son temas que hasta en el diario se habla del ARN. Y no existe hablar del ARN y no saber lo que es el ARN. ¿Está claro? Sí, profe. Pero es decir, que sepan lo que es la transcripción y la traducción y cómo termina en una proteína. Que sepan lo que es un gen, que es una parte, y el gen al final son los que regulan todo, porque el gen es lo que hace la síntesis de proteínas y las proteínas son las que mandan, son las que mandan, son las enzimas, son los traductores, son los informadores, son las hormonas, son todas las proteínas. El resto es energía, que también es necesario, porque sin energía no se puede vivir. Pero tanto, es decir, los hidratos de carbono, que también hay funciones, y los lípidos, hay hormonas que también son lípidas, pero las proteínas son las ejecutoras. ¿Está claro? El ciclo celular hay que saberlo, y hay que saber lo que es un cromosoma. Hay que saber todo en una palabra. Lo que es la cromatina. Ustedes tienen el programa. Bueno, ¿alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta,
Si quieren, el fin de semana me mandan un chat por el campus y yo les contesto por chat. No me empiecen a hacer preguntas del examen porque no se las voy a contestar. Si esto entra o esto no entra, porque si le digo las preguntas del examen, ¿para qué les tomo el examen? Pero con respecto a los contenidos, ¿no? Si tienen una duda de tal cosa o tal otra, no dejen de estudiar las primeras clases, pero esto es correlativo, porque hay que, si no saben lo que es la célula, no saben lo que es esto, lo que es la división celular. Si no saben lo que son la materia, lo que son los lípidos, las proteínas, los hidratos de carbono, no pueden saber cómo se forma la energía. Es decir, son todos temas correlativos, pero... ¿Qué? Ahora usted va a dar algún cuestionario como los que dio antes de evaluación. No, acá los cuestionarios, no, porque no tenemos forma de repasarlo. Claro. Pero lo que tienen que saber justamente es este repaso que les hice. Lo que es la mitosis, lo que es la meiosis, las diferencias, lo que es el crossover, justamente, por qué una y por qué la otra. Porque ¿qué pasaría si no hay crossover? Si no hay crossover, vos ligás una sola línea que se dividen en dos y demás, y al final terminás ligando, por ejemplo, acá se va a unir un complementario, pero un complementario este. Entonces vas a recibir la información que vos, es decir, tu hijo va a recibir la información que vos tenés de tu papá, que es el celeste. Solamente, si no hubiera habido crossover. ¿Entendés? Y de tu mamá no va a haber nada, de su abuela materna. Bien. ¿Me explico? En cambio, la única forma de que tu hijo reciba información de los dos, de tu papá y de tu mamá, es que haya habido crossover. Claro. ¿Entendés? Sí. Esto es para que vaya información de los abuelos del futuro ser. Porque si no, habría solamente de un abuelo y de un abuelo del otro lado, ¿no? Si pasa lo mismo por el otro lado, por el padre de tus hijos. En cambio, para que haya información de los 4 abuelos, tiene que haber habido crossover. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sepan lo que es el citoesqueleto. El citoesqueleto, ¿para qué sirve? El citoesqueleto sirve, por un lado, para mantener la estructura de la célula, que no se colapse y todo eso. Y por otro lado, es clave en la mitosis, porque justamente va a orientar a los cromosomas, cuando se dividieron, en que vayan cada uno para cada lado. Si no, el cromosoma quedarían en una de esas muchos de este lado y poquitos del otro. Y sin embargo, tiene que haber 23 pares de cada lado. ¿Está claro? Y Sí, sepan, profe. bueno, nada, de la clase de hoy esas son las preguntas que tiene que haber. Bueno, estudien. Espero que aprueben la mayor cantidad posible. Miren el programa, busquen bibliografía, miren en el libro. El libro es difícil, porque hay cosas que son muy difíciles, pero lo fácil también está. Es decir, cuando ustedes ven que la cosa se pone complicada, esa parte la pasan. ¿Está claro? Sí, y ayuda mucho también para los compañeros, por ahí verlo en videos. A mí me ayuda bastante. También, sí, hay videos. Estas cosas, porque sí, es difícil. sí. Es difícil. Hay cosas difíciles y cosas fáciles, como siempre. Bueno, mucha suerte. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias. No, de nada. Hasta luego. Hasta luego.